Damos la bienvenida a todos los que hoy nos están viendo y nos verán a través de esta enseñanza. Sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo, que esta palabra sea de bendición. Desde embajadores de Cristo a las naciones los bendecimos y los saludamos y deseamos que a cada uno de ustedes, hermanos, el Señor los bendiga en esta mañana. Quiero preguntarles, hermanos, ¿quién ha sido edificado a través de las enseñanzas de estas parábolas? El Señor nos muestra misterios, hermano. Es algo maravilloso. Y como nos han enseñado que los mismos profetas, los mismos ángeles, hubieran deseado recibir esta enseñanza que tú y yo estamos recibiendo, hermanos. Ellos no tuvieron esta oportunidad. Dios les hablaba de diferente forma, ¿verdad? Tal vez nosotros, muchos al leer la palabra, pensamos o deseamos, ay, cómo Dios no me habla como le habla a Moisés, o como le habló a Elías, o a Samuel. Pero Él les hablaba de una forma diferente a la que ahora a nosotros nos habla. Nos revela misterios del reino. Y en esta mañana, hermano, vamos a seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver una parábola que yo sé que muchos de ustedes la han escuchado, la han leído, la han estudiado tal vez, pero hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Así es que en esta mañana vamos a estudiar la parábola del trigo y de la cizaña. Y esta parábola la encontramos en Mateo, capítulo número 13, de los versículos 24 al 30. Pero antes de que lo leamos, hermano, quiero darle unos datos de esta parábola. El primero de ellos, hermano, es que es de las parábolas, después de la del sembrador, la segunda mejor estructurada. ¿Se acuerdan que la palabra del sembrador, primero el Señor la da y después la explica? Igual es esta. Primero el Señor la da a todos y después en la intimidad con sus discípulos, Él la explica. Y la segunda característica que tiene esta parábola es que solo la vamos a encontrar en el Evangelio según Mateo. A diferencia de otras que tienen su paralelo en los otros evangelios sinópticos, solo esta se encuentra en el Evangelio de Mateo, no se encuentra en ninguna otra de los evangelios. Así es que vamos a darle lectura a esta parábola, para lo cual les invito a que lo sigan con su vista, de los versículos 24 al 30. Mateo 13, versículos 24 al 30. La palabra de Dios dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Antes de que comencemos, hermano, quiero preguntarles a ustedes: ¿ustedes saben distinguir del trigo y la cizaña físicamente? ¿Puedes poner la primera diapositiva, Anita, por favor? Ahí tengo dos imágenes, tal vez no serán muy claras por el momento, pero alguien me podría decir cuál es trigo y cuál es cizaña. Hermana Alicia, para usted, ¿cuál sería el trigo? ¿El que está inclinado o el que está recto de este lado? El que está inclinado, las espigas. ¿Pero de qué? De trigo. Estas son trigo y la de allá cizaña. ¿Alguien coincide con nuestra hermana? ¿O alguien? También coincido. ¿Sí?
¿Alguien tiene alguna teoría diferente? ¿Piensa que es diferente? Sí, pues. Yo diría que es al revés. Nunca he visto una vara de trigo inclinada, siempre recta. Tú dices que es al revés, que la cizaña, el trigo es ese que está erguido, sí, y la cizaña la que está doblada. Sí. Muy bien, ¿sí? No somos agricultores, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes han tenido algún terreno baldío o un pedazo de tierra y de ahí crece la hierba? ¿Les ha tocado limpiar en su casa? Por ejemplo, yo en Chalco tiro por viaje, como todavía no está pavimentada, en la parte de afuera siempre hay que estar cortando toda la hierba que crece. ¿Quién la sembró? ¿Quién la puso allí? Y crece bastante, ¿sí? Y pues da pie a animales y de cierto modo ayuda porque contiene la basura, de que no entre tanta y se detiene la basura. Pero pues es molesta porque luego si pasas pues se hacen animales o se hacen mucho los perros. A los perros les encanta hacer ahí entre el baño. Entonces en tiempo de lluvia no puedes dejar tantito sin limpiar porque ya creció la hierba. Y aparte es bien dura de quitar con las puras manos. Si tú la quieres quitar nada más con las manos, aparte te lastimas porque tienen espinitas, ¿sí? Se defienden las hierbas, se defienden. Entonces hay que saber cómo, y no es fácil. Un pedacito, hagan de cuenta, de aquí a allá. Con que dejes crecer, hijo. O sea, al otro día amanece uno de los brazos, de la espalda, le metes pico, le metes palma, para poder limpiar un poco de terreno. Bien, ¿por qué les menciono y les pregunto cuál es el trigo y cuál es la cizaña? Y vamos a ver las características de esto, y primeramente vamos a ver las figuras que vamos a ver durante esta parábola. Y para ello vamos a leer Mateo 13 del 37 al 39. Aquí se nos van a describir bien cada una de estas figuras que aparecen en esta parábola. Dice el 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. ¿Podemos poner esa diapositiva, por favor, donde vienen las figuras? Ya me expoliaste bien mi imagen. ¿Dónde vienen las figuras? Por favor. Bien, ahí está, ¿sí? El Señor Jesús lo describe bien. El sembrador es Él, ¿sí? El Hijo del Hombre. El campo, el mundo, la buena semilla, los hijos del reino, la cizaña, los hijos del malo, el enemigo es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Muy bien, vamos a tomar en cuenta estas figuras para que podamos entender. Segundo, vamos a ver cuáles son las características del trigo, ¿sí? ¿Alguien sabe qué propiedades tiene el trigo? ¿Para qué sirve el trigo? ¿Qué es el trigo? Para empezar, ¿qué es el trigo? Es una semilla. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Para qué puede ser utilizado el trigo? Para hacer pan, tortillas, ¿sí? Es muy productivo. ¿Saben qué propiedades tiene el trigo? Vamos a ver. Primeramente, vamos a ver las características del trigo. Es un cereal, ¿sí? Es un cereal que junto con el maíz y el arroz son los granos más productivos en el mundo, ¿sí? Es lo que más se produce. Se utiliza para producir harina, sémola, cerveza, cereal, entre otras propiedades. Alcanza una altura más o menos como yo, de 1.2, 1.5 metros de altura, ¿sí? No crece demasiado, pero tiene grandes propiedades. No quiere decir que porque no crezca tanto, vamos a ver todo lo que tiene el trigo, O sea, acuérdense que lo bueno viene concentrado, Lo bueno viene concentrado, ¿sí? Esta semilla, este cereal,
tiene muchas propiedades. Es fuente de energía, tiene carbohidratos, fibra, proteína, vitaminas, minerales. Entre ellos el selenio, fósforo, cobre, ácido fólico, calcio, hierro, zinc, magnesio, vitamina E, ¿sí? Todo esto son las propiedades que tiene el trigo. Otra característica del trigo es que cambia de color conforme va creciendo. A principio es verde, pero cuando ya está maduro se pone de color dorado, ¿sí? Cuando ya está doradito es cuando ya está listo para la siembra. Y conforme va creciendo, las semillas que tiene van pesando y van haciendo que se incline. Ahora sí ponemos la siguiente diapositiva. ¿Sí? Por eso el trigo lo vas a ver doblado, porque contiene cada una de ellas es una semilla, es un fruto lo que trae ahí. Entonces su fruto pesa y hace que se doble. Muy bien, ¿sí? Ahora vamos a ver las características de la cizaña. Para empezar, es una planta. No tiene utilidad para el ser humano. Se le considera un tipo de maleza. ¿Y qué es la maleza? La maleza es un conjunto de plantas no deseadas que crecen en lugares donde no se plantaron, ¿sí? Compite con los cultivos por el agua, por los nutrimentos y obstaculizan el crecimiento, ¿sí? Es maleza la cizaña. También alcanza una altura más o menos como el trigo, entre 1.2 y 1.5 metros. Solo que ella alberga hongos que intoxican la planta con las toxinas que se acumulan en sus granos. Esto quiere decir que es venenosa, ¿sí? Es hueca. El 90% es estéril y el 10% es venenosa, ¿sí? Se mantiene siempre erguida, ya que su fruto no pesa, ¿sí? Por eso siempre está erguida, está levantada. Siempre permanece verde. Y aparte, la raíz de la cizaña se enreda entre las raíces del trigo. Así que cuando tú quieres arrancar la cizaña, no se viene sola, sino que se trae consigo al trigo, ¿sí? Entonces, viendo todas estas características entre trigo y la cizaña, vamos a analizar y vamos a entender lo que esta parábola nos está mostrando y nos quiere revelar en esta tarde. Vimos el versículo número 24 de Mateo 13. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vemos que siempre el Señor Jesús, y en la mayoría de sus parábolas, ¿a qué las está comparando? ¿A qué? Al reino de los cielos. ¿Por qué es bien importante esto, hermano? ¿Qué es el reino de los cielos, hermano? ¿Qué es? Gobierno de Dios en la El gobierno de Dios en la tierra. También el reino de Dios, ¿qué es? ¿Qué somos nosotros? La iglesia, ¿sí? La iglesia. Entonces, pon atención en esto, hermano, porque el Señor nos está revelando cómo es su reino. ¿Qué características tiene este reino? Lo que en este reino se mueve, lo que en este reino pasa, lo que en este reino sucede. Para que tú y yo entendamos por qué a veces suceden cosas dentro de la iglesia, con los hermanos, con los niños, tenemos que entenderlo. Y desde un principio el Señor Jesús está diciendo: el reino de los cielos es semejante, tiene estas características, van a pasar estas cosas. Así es que tengamos atención. Dice: el hombre sembró buena semilla. ¿Qué quiere decir esto? Cristo es quien ha sembrado a cada uno de los que estamos aquí. Tú y yo no estamos porque sí, no crecimos
porque sí, como la maleza, como la cizaña. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. ¿Te consideras hijo del reino, hermano? Sí. Cristo te plantó en su campo, ¿sí? A Él le pertenece el campo. ¿Y el campo qué es? ¿Se acuerdan? ¿El campo que representa? El mundo. El mundo le pertenece a Cristo. Simple y sencillamente que Satanás quiere tomar ventaja, pero a Cristo le pertenecen todas las cosas. Él es el dueño. Y en este mundo Él implantó su reino. En este mundo Él implantó a los hijos del reino la buena semilla, ¿sí? Así es que tú y yo formamos parte de ese reino y somos implantados por nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué hizo? Se fue. Y se fue. Aquí en este versículo 25, hermano, Cristo nos está mostrando cómo actúa el enemigo. Y te va a mostrar y te está mostrando de qué manera y de qué usa Él para hacer las cosas. Primero de ellos, ¿cómo estaban los hombres? Dormidos. ¿Qué implica el estar dormido? Distraído. ¿Perdón? No estar consciente. No estar consciente. ¿Qué más? No estar atento. ¿Qué más? Distraído. ¿Qué más? No en sus 5 sentidos. No en sus... ¿Y eso cómo nos pone acá, a ti y a mí? Vulnerables. Cuando nosotros dormimos, perdemos conciencia, hasta fuerza, ¿sí o no? O te puedes levantar con la misma fuerza. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en reaccionar cuando realmente estamos en un sueño profundo? ¿Como cuánto tiempo? ¿Cuántas alarmas pones para levantarte? Hay quienes rápido, hay quienes ponen 20,000 alarmas y aún así no se pueden levantar. No hay fuerza, ¿sí? No hay conciencia. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Qué día es hoy? ¿No? Nos perdemos en el tiempo, se nos olvidan cosas porque estamos durmiendo. Y entonces, esa condición del hombre es la que le encanta al enemigo. Para venir y sembrar y hacer cosas, ¿sí? Entonces, Dios quiere que nosotros estemos atentos. Recuerda lo que dice Primera de Pedro 5:8, que el enemigo ¿cómo está? ¿Cómo qué? Como león rugiente, buscando a quién ayudar, a quién alentar, devorar. Ni siquiera dice tocar tantito, no, anda siempre buscando. El enemigo no descansa, ¿sí? Él está buscando cualquier momento en el que tú y yo seamos vulnerables, ¿sí? Para poder atacar, para venir, ¿sí? Al campo, para Él venir y sembrar lo que Él quiere, ¿sí? Él siempre va a buscar ventaja, en todo momento. Cualquier ventaja, cualquier puerta, cualquier rendija que uno le dé, Él se mete. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. 2 de Corintios 2:11. Y si alguien lo tiene, lo lee rápido, por favor. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios. Porque Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sí, dice, porque Satanás, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos ¿qué? Sus maquinaciones. ¿Y sabes cuál es el problema que hay en la iglesia? ¿Qué hay con nosotros? Que nosotros ¿qué hacemos? Ignoramos las maquinaciones del enemigo. No estamos atentos, ¿sí? Y dejamos que él saque ventaja. ¿Y de qué manera saca ventaja el enemigo, hermano? Entre el pueblo de Dios. ¿De qué manera puede sacar ventaja el
enemigo en tu vida, Eunice, por ejemplo? ¿De qué manera él puede sacar ventaja? Pues a lo mejor no congregándome. No congregándote. ¿De qué otra manera puede sacar ventaja? Dividiendo. ¿Qué más? En chismes y en muchas cosas. Por eso de aquí el apóstol Pablo dice, para que Satanás no saque ventaja, ¿sí? Porque él siempre va a buscar con qué sacar ventaja, ¿sí? Vemos que incluso a nuestro Señor Jesucristo quiso hacerle lo mismo, ¿sí? ¿En qué momento? Cuando él estaba, ¿qué? Ayunando, ¿sí? Dice la palabra de Dios que cuando él estaba ayunando, después de cuántos días de ayuno ya llevaba el Señor Jesús. 40 días y 40 noches. ¿Quién ha ayunado más de 3 días seguidos? ¿Y cómo se siente uno ya al tercer día? O sea, hasta tragar saliva duele. Tragar saliva duele. O sea, ya tomas el primer trago de jugo que le das a algo, duele muchísimo. Imagínate 40 días y 40 noches, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús estaba vulnerable como ser humano. Lo primero que le dijo, ¿qué fue? Haz que estas piedras que se conviertan en pan, ¿sí? Vino con el Señor Jesús cuando más vulnerable estaba. Él no respeta a nadie. ¿Te va a respetar a ti? Si no respetó al Señor Jesús, ¿nos va a respetar a ti y a mí? Entonces, hermano, no ignoremos cómo actúa el enemigo. Primeramente, él va a llegar en el momento en el que estemos distraídos, en el momento en el que estemos vulnerables. ¿Para qué? Dice que él vino a ¿qué? ¿A sembrar qué? Cizaña entre el trigo. No solamente vino a sembrar cizaña en un terreno baldío. No vino a sembrar cizaña en un terreno baldío. ¿Entre quién? Entre el trigo, ¿sí? Es donde él más le gusta estar. ¿Por qué no se fue a otro lado? ¿Por qué entre el trigo? Porque sabe que son los hijos del reino, ¿sí? ¿Y cuál es la intención de él? ¿Sí? ¿Qué es lo que él quiere hacer? ¿De qué manera se puede sembrar cizaña? ¿De qué manera él puede sembrar cizaña entre los hijos de los hombres? Mentira. Con mentiras. ¿Dónde actúa él? Con pensamientos. Con pensamientos. ¿Cómo actuó con el Señor Jesús? Eres hijo de Dios, lánzate. Dios va a mandar a sus ángeles para que te cachen, ¿no? Vamos a decir así en palabras coloquiales, ¿sí? Viene a sembrar ideas, ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué les dijo? No van a morir. Sabe Dios que el día que ustedes coman. Y empezó a sembrar por el pensamiento. ¿Qué pasó con Aarón y María? ¿Sí? Que se levantaron contra Moisés. ¿Acaso Dios nada más va a hablar por medio de él? ¿Quién se cree? ¿Cuántas rebeliones no hubo en la Biblia? ¿Por qué? ¿Por el qué? Por pensamientos que empieza a poner el enemigo. ¿Sí? ¿Tú vas a ser nuestro líder? ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿Cómo es tu vida? Hazlo tú primero. Y así empezamos. Empieza el enemigo a sembrar la cizaña entre nosotros, ¿sí? Entre nosotros. Tenemos que tener cuidado. Por eso él está mencionando esto. Sembró cizaña entre el trigo. Minimizar las cosas. Híjoles, este es el tiempo de que todo, no pasa nada. Tatúate, pues ¿qué tiene? ¿Sí? ¿Qué tiene de malo esto? Mira, ya cuando empieces con eso, ya estás mal. Ya estamos mal. Desde el momento en el que empezamos con ¿qué tiene de malo? No tiene que sacar ventaja el enemigo, ¿sí? El apóstol Pablo decía, cuídate de que no te condenes con lo que apruebas. Y él en ese pasaje estaba hablando acerca de la comida, ¿sí? Porque se estaba sacrificando a los ídolos, porque los hermanos en Roma y en Corinto estaban teniendo estas prácticas, ¿sí? De comer lo sacrificado a los ídolos. Pero ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con situaciones de que será malo?
¿Se estará mal? Si ya dudas, no lo hagas. Si dudas, no lo hagas. ¿Sí? Por algo estás dudando, por algo no tienes certeza. Pero cuando empezamos a minimizar, ay, pues ¿qué tiene de malo que falte? Ay, no pasa nada. Hay un día que me deje de congregar. ¿Sí? Hay un día que no ofrende. Hay un día que no venga temprano. ¿Sí? Ay, ¿qué tiene de malo? Dios sabe las actividades. Y empezamos a minimizar. Y empezamos a darle lugar a esos pensamientos. Empieza el enemigo a sembrar cizaña entre nosotros. ¿Sí? Y después de eso, ¿qué hace cuando viene, siembra? ¿Qué hace? Se va. Se va. ¿Sí? Vimos apenas el viernes con nuestro hermano Josué. Ahí en Juan, vamos a Juan capítulo número 10. Precisamente nos estaba hablando acerca de lo que es ser un buen pastor y de lo que es ser un asalariado y las características que tiene el que es asalariado, ¿sí? Y ve lo que hace ahí en el versículo número 12 y 13. Dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, ¿y qué hace? Huye. Y el lobo arrebata las ovejas y ¿qué hace? Las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Sí? No le importa, el enemigo no le importa. ¿Sí? Él nada más viene. ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas esa escena? ¿Cómo te la imaginas? ¿Sí? Viene el enemigo. Están muy bien, están distraídos. Órale. Es el momento, mira, ya está pensando mal de ella, mira, ya está opinando mal, mira, ya entró esto, viene, siempre, mira, no hagas caso, ay, no pasa nada, ay, mira, no te fijes, no obedezcas, no, eso no viene en la palabra, no, eso no hagas, ¿sí? Y va y huye, ¿sí? Huye, pero ¿sabes qué? No es para siempre. No creas que ya viene, se va y ya se le olvidó. Con el Señor Jesús ahí en Lucas, después de la tentación, dice que se fue por un tiempo. Por un tiempo. No creas que nada más viene una vez. No creas que nada más viene y deja. No. Viene a buscar otra vez. Viene. Acuérdate de ese ejemplo que también el Señor Jesús da. De aquel que ha sido liberado. De aquel que ha sido limpiado. Dice que la casa queda como limpia, pero vacía. Entonces regresa, ve que sigue vacía y no viene solo. Dice que trae a 7 peores que él. ¿Sí? Él no descansa, hermano. Y aquí en esta parábola el Señor nos está mostrando cómo actúa el enemigo. Y Dios quiere que lo sepamos para que no ignoremos sus maquinaciones. Así que, hermano, cuando te venga un pensamiento que no honre a Dios, ¿qué vas a hacer? Lo vas a contemplar. Acuérdate que así actúa el pecado, ¿eh? Primero lo concebimos aquí. Si no lo desechamos aquí, dice que entonces se empieza a concebir, baja acá hasta que da a luz el pecado. Hasta que da a luz el pecado. Así es que cuando vengan esas ideas contrarias a lo que Dios ha establecido, en el instante huye, ¿sí? En el instante apártate, en el instante reprende. ¿Qué hizo el Señor Jesús con las tentaciones del diablo? Las contempló, se quedó pensando, ay, ¿qué hizo? ¿Con qué? Con la palabra. No le permitió ni siquiera tantito, ni siquiera platicar, ni siquiera contemplar lo que le estaba diciendo. En el instante, eso no es de Dios, porque tú sabes escuchar la voz. Tienes que saber aprender y escuchar la voz de tu Padre e identificar la voz del que no es tu Padre, del que no es el buen hombre, del que no está sembrando buena semilla, hermano. ¿Sí? Así es que Él se va, ¿sí? Y después, versículo número 26, dice: y cuando salió la hierba
y dio fruto, entonces también apareció ¿qué? La cizaña. Para que algo dé fruto, ¿qué tiene que pasar? ¿De un día para otro? Tiene que pasar tiempo, tiene que pasar las condiciones adecuadas, pero al fin dan fruto. Y entonces, ¿puedes poner la primera diapositiva, por favor? Aparecen las dos. Aparecen las dos. ¿Y cómo me voy a dar cuenta cuál es trigo y cuál es cizaña? Ahorita, ahí, ya crecieron, aparecieron. ¿Cómo me voy a dar cuenta entonces cuál es fruto, cuál es trigo y cuál es cizaña? Cual tenga fruto. Por el fruto. ¿En dónde está el fruto? ¿De qué manera está el fruto? Porque ya la vara, ¿cómo está? Inclinada. Recuerden que dijimos que se inclina por la cantidad de fruto que tiene, por el peso que tiene, se dobla. Mas la cizaña, su fruto es hueco, siempre permanece erguida. Entonces, por el fruto nos vamos a dar cuenta quién es trigo y quién es cizaña. ¿Sí? ¿Cómo es el fruto que estamos dando? ¿Qué fruto estamos dando? Mateo 7, del 17 al 20. Dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Cómo podemos identificar nosotros cómo estamos actuando? ¿Cómo es nuestro fruto? ¿Qué es el trabajo que estás haciendo en la iglesia? ¿A qué te dedicas en la iglesia? En el reino de Dios. Deja de tu trabajo secular, a lo que te dedicas es bien importante también, porque ahí también tienes que dar fruto, ahí también tienes que compartir, ahí también tienes que ser. Pero aquí en el reino de Dios, ¿cuál es tu fruto? ¿En qué estás trabajando? ¿O solo estás obstaculizando? Hay que analizar, hermano, nuestro fruto. No importa el tiempo que llevemos. No importa el tiempo, ¿sí? Es algo que siempre fructifica. Siempre debe de traer fruto la palabra de Dios a nuestra vida y nosotros debemos de dar fruto siempre. Versículos 27 al 29. Dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y esto es bien, a mí esto es de lo que más me ha servido cuando el Señor me lo mostró hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que nos pasa o lo que nos hace sentir cuando vemos alguna situación con un hermano, con la iglesia? ¿Qué nos provoca? ¿Qué queremos hacer? ¿No? Piénsenlo. En mi caso, hace mucho tiempo y a veces, algunas veces todavía dan ganas hasta de correr a la gente, así les digo. Cuando hay situaciones que por más que uno les habla, por más que uno les dice, no quieren entender. Pero ¿sabes qué me mostró el Señor a través de esto? No es mi labor. No es mi labor. ¿Sí? Porque muchos queremos ir y arrancar. No, para que no contamine, para que no contagie. Sí, hay que reconvenir, hay que hablar, hay que decir. Pero ¿de quién es la labor?
de hacer eso? ¿De quién vimos? ¿Quiénes son los cegadores? Ángeles. Los ángeles. ¿Y un ángel qué es? Un siervo de Dios, un enviado, ¿sí? A ellos son a los que el Señor Jesús les va a encargar de hacer esa separación. Dios te puede hablar y te puede decir, pero ¿hasta qué momento se hace la separación, hermano? Hasta el final del Hasta la siega. Y la siega vimos que es el final del siglo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que todo el tiempo, ¿qué va a haber? cizaña. Trigo y cizaña en el reino de Dios. Todo el tiempo. ¿Para qué? ¿Cuál es su finalidad? ¿Por qué Dios permite que crezca el trigo y la cizaña juntos? Y ya vimos lo que le hace la cizaña al trigo. Compite con él, le quita nutrientes, le quita el agua, se le enreda, lo estorba en su crecimiento. ¿Por qué lo permite el Señor? ¿Por qué entonces no nos deja crecer libremente? Todo tiene un propósito, hermano. Tiene un propósito. Y el Señor mismo también lo dijo, ¿sí? Dijo, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, ¿sí? ¿Qué es un tropiezo, hermano? ¿Un error? Puede ser un error en sí ¿qué es un tropiezo? Algo que no te deja avanzar, ¿sí? Es una trampa, es un obstáculo para que te caigas, ¿sí? Para que te caigas, su finalidad es que te caigas, ¿sí? Y Dios desde un principio, ahí en Levítico, sus leyes que Él dejó, ¿sí? Una de ellas era no pongas tropiezo al ciego. ¿Cómo se ve una persona que le haga esto a una persona invidente? ¿Cómo se ve? ¿Es amorosa? No. ¿Es compasiva? ¿Misericordiosa? ¿Ayuda? No. ¿Ustedes le pondrían tropiezo a Gustavito? Se le pondría. ¿Qué se procura con él cuando está aquí con nosotros, hermano? Cuidarlo. ¿Por qué Dios lo tiene aquí con nosotros, hermano? Para mostrarnos eso. Muchos podemos ver físicamente, pero estar ciegos espiritualmente. Entonces, ¿Dios qué quiere mostrarnos? Ese que está ciego espiritual, ¿le vas a poner obstáculo para que se caiga? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo, ayudarle, mostrarle el camino. Pero ¿qué es lo que en realidad hacemos tú y yo cuando vemos a alguien que está equivocado? Cuando vemos a alguien que no es conforme a lo que yo pienso, que no es conforme a mí me gusta, que no habla conforme a lo que a mí me gusta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y mira que eso no le gusta nada a nuestro Dios. Nada, ¿sí? Vamos a ver qué dice Mateo 16:8. Y le pido, por favor, necesito que me busquen una cita. Mi hermana Alicia, por favor. Mateo 16:23. Mi hermana Naye, por favor. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 9 y 10. Primero vamos a ver qué dice Mateo 18:6. Mateo 18:6. Me equivoqué que dije 16:8 y es 18:6, perdón. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El Señor Jesús habla acerca de los tropiezos y dice que en el mundo vamos a tener tropiezos. Es más, en Lucas dice: imposible es que no vengan los tropiezos, porque el mundo va a buscar poner tropiezo. Pero dice: ay de aquel
por quien venga el tropiezo y haga tropezar a uno de los que creen en mí. Mejor le hubiera sido dado que se mate. Y en otra parte ahí mismo habla acerca de que si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Y lo habla literalmente, hermano, porque cuántas veces hemos dicho, es que no puedo dejar de ver. ¿Cuántos hombres, mujeres? No puedo, es que me cuesta trabajo. Quítatelos. Quítatelos, a ver. Dices que no puedes, quítatelos. Mejor es que entres ciego y no que entres con tus ojos y te vayas al infierno. No puedo dejar de robar, no puedo dejar de hacer con mis manos y ni córtatelas. Mejor es que entres al reino sin manos a que te vayas completito al infierno. ¿Cuántos pretextos no ponemos para dejar de pecar? ¿Hay excusa? El mismo Señor dice, no puedes, quítalo, quita el miembro, quítalo. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? No. Y le echamos la culpa al mundo. Ay, Señor, es que tú sabes que soy débil. Es que tú sabes que me gusta. Es que tú sabes que no puedo. Sí se puede cuando uno quiere. Pero a nosotros nos gusta. Le damos placer a la carne. Le damos placer. Pero también habla acerca de aquel que con conocimiento, que con toda astucia te hace pecar. ¿Y por qué caes, hermano? ¿Por qué caemos? ¿Por qué caemos en la trampa? Porque somos vulnerables, porque nos hace falta conocimiento, porque no nos hemos dejado guiar, porque nos guiamos por la carne y no nos guiamos, ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Qué dice Mateo 16:23? Dice, pero él volviéndose dijo al pastor, a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Le dice, fíjate, en ese momento el Señor Jesús había hablado de que Él iba a morir, ¿sí? Que era necesario que pusiera su vida. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, no mueras, no des tu vida. ¿Y qué le dice Dios? Apártate de mí, Satanás. Identificó cómo venía ese tropiezo y no le dio lugar. Era Pedro, hermano. ¿Y qué le dice Dios? Apártate, porque no pones la mira en qué, en las cosas de Dios, sino pones la mira en la cosa de los hombres. ¿Por qué tropezamos entonces, hermano? Porque nuestra mira no está puesta, hermanitos, porque la mira no está puesta en nuestro Señor Jesús, sino en ¿qué? En los hombres. En los hombres. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios de los ídolos. Fíjate lo que está hablando aquí. Dice, tú que tienes conocimiento, no le está hablando a gente que no conozca. Tú que tienes conocimiento y haces cosas que van en contra de la palabra de Dios, de lo que yo estoy enseñando, de lo que yo te estoy diciendo, lo hago contrario, ¿qué voy a hacer para la persona que es débil? La persona que está empezando, que no tiene conocimiento, ¿qué soy? Tropiezo. Entonces, ¿qué tengo que cuidar? Mi testimonio, aquí y afuera más. ¿Sí? ¿Qué escuchas? ¿A dónde asistes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Sí? Tus opiniones acerca de cuestiones en las que estamos en un tiempo bien difícil, hermano, y tenemos que poner atención. Viene un tiempo bien difícil para ser cristiano aún más que nunca, por reformas, por leyes, por ideologías que se están introduciendo en todo momento. ¿Qué vamos a hacer? Acoplarnos nosotros a esa manera de pensar para que entonces no me señalen. ¿Sí? Vienen tropiezos, pero hay porque venga el tropiezo, ¿sí?
Dios nos invita y nos dice que cuidemos al débil, que lo cuidemos. Y la manera de cuidarlo es como nosotros nos comportamos. Dice la palabra de Dios que somos cartas abiertas para ser leídas por todo el mundo. Tú y yo llevamos una carta, somos una carta que dice soy de Cristo. ¿Sí? ¿No quieres ser cristiano? Adelante, no lo seas. Pero si te has comprometido a hacerlo, tienes que hacerlo como Dios quiere. Porque no podemos estar poniendo tropiezo. Y muchos, en muchas áreas hemos sido tropiezo, a veces sin darnos cuenta. ¿Sí? Porque, ya va a la iglesia. Tú no sabes cuánta gente aquí nos observa. En tu calle te observa y saben a dónde vas. Allá en Chaco, una de mis vecinas siempre me dice la hermanita. Así me dice, hermanita, y yo no es cristiana, ¿sí? Pero a mí me dice la hermanita, porque sabe a dónde vamos y lo que hacemos, ¿sí? Imagínate el compromiso que es, ¿sí? Imagínate, no es fácil, ¿sí? Por eso dice que hay que tomar y poner la mano en el arado y seguir. Versículo número 42 de Mateo 13. Dice: Mateo 13:40. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué fin les espera a todos los que son tropiezos? Lloro y crujir de dientes. Y lo que es esto, el fuego eterno, que es el infierno. ¿Sí? Él los va a recoger y va a ser lo primero que se va a recoger. ¿Sí? Dice que va a ser atado en manojos y va a ser echado al fuego. ¿Sí? Pero versículo 43. Entonces los justos, ¿qué dice? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces fíjate, Cristo recoge de su reino para llevarlo al reino del Padre. De su reino al reino del Padre. ¿Sí? Aquel que ha obedecido, aquel que ha resplandecido. ¿Te acuerdas de qué color se pone el trigo cuando ya está maduro? Dorado. Y cuando le da el sol, brilla. ¿Sí? Literalmente. Esa es la analogía que Dios ha mostrado. ¿Sí? Que Dios nos va a hacer resplandecer con su luz. ¿Sí? Y esa luz es la que se va a detectar. Por esas características van a saber que tú eres trigo y vas a permanecer en el reino del Padre. ¿Sí? La característica del trigo: se inclina, se humilla. ¿Sí? No es altivo como la cizaña. La cizaña vimos que siempre permanece erguida, jamás se dobla, porque su fruto es hueco, su fruto no pesa. Pero cuando tú eres trigo, cuando tú has entendido la voz del Padre, cuando tú estás dando un buen fruto, eso te va a hacer humillarte y reconocer que tu brillo es por el brillo de Dios, que tu talento, que lo que tú tienes, que hasta aquí has llegado porque Dios así lo ha querido. No vas a decir: no, yo tengo mucho fruto. No, yo ¿por qué me voy a doblar? Yo ¿por qué? No. Al contrario, el fruto te va a hacer ser humilde. Y muchas veces pasa lo contrario. Empiezas a crecer, tienes conocimiento, tienes dones, talentos, ¿y qué te hacen hacer? Soberbia. Enaltecer. A mí a mí me vas a enseñar. ¿Tú me vas a venir a decir a mí? ¿Tú me vas a corregir?
aquí en el camino de tú me vas a... Y no, el trigo es humilde, el trigo se doblega delante de Dios. ¿Pueden ir pasando, mis hermanos de alabanza? ¿Qué nos quieren dar a entender y qué nos quiere enseñar esta parábola, hermano? Vamos a ver las conclusiones. Conclusión número 1: entender cómo es el reino de los cielos. Ahora entiendes por qué pasan las cosas. Puedes entender cómo va a ser este camino. Puedes entender cómo es la vida de la iglesia, cómo es la vida del reino de Dios. El Señor nos está mostrando con cada una de estas parábolas. Reconocer cómo actúa el enemigo. ¿Para qué? Para que no gane ventaja, para no ignorar sus maquinaciones, para que nosotros no seamos devorados, para que nosotros no seamos convencidos. Tercero, ¿qué fruto estamos dando? ¿Qué tipo de fruto estamos dando? ¿Nuestro fruto es útil y productivo o nuestro fruto es hueco y tóxico? ¿Cómo es el fruto que estamos dando? Cuarto, no es nuestra labor decir quién es trigo y quién es cizaña, y mucho menos arrancarlo. No es nuestra labor. ¿Quién va a hacer eso? A los que Dios envía, sus ángeles. Ellos son los que tienen esa facultad. Así es que, hermano, recuérdalo. Siguiente, tenemos que aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Tenemos que seguir siendo productivos. No podemos conformarnos con lo que hasta aquí tenemos, hacemos, vemos. No importa la edad que tengas, tienes que ser productivo hasta el fin. Que no dejes de dar fruto, que no dejes de servir. Siguiente, no seamos tropiezo. No seamos tropiezo para otros. Al contrario, tenemos que animarlos, tenemos que entenderlos, tenemos que orar, tenemos que seguir en la lucha. Solo Dios sabe, ¿sí?, qué va a pasar. Y busquemos resplandecer en el reino de nuestro Padre. Busquemos esa luz, busquemos humillarnos, busquemos esa madurez para que un día seamos arrebatados, para que un día moremos en el reino del Padre. Y por último, hermano, quiero dejarte esta reflexión. La cizaña puede dejar de ser cizaña y pasar a ser trigo. Fíjate, Judas tuvo la oportunidad de ser diferente. Dice que había un hijo de perdición, no da su nombre, no dice quién, como en otras profecías, que da el nombre, que da las características. Dijo, alguien se iba a perder, ¿sí? ¿Pudo no haber sido Judas? Vimos que a Pedro Dios, ¿cómo le dijo? Satanás. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia con Judas y con Pedro? Judas jamás se arrepintió hasta el final, pero se fue y se suicidó. Más bien hubo remordimiento más que arrepentimiento. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás entró en su corazón. Cuando Satanás entra en el corazón, ya no. Sí, hasta el final. Dice que cuando le dio el bocado el Señor, le dijo, haz lo que tienes planeado. Pero Satanás ya había entrado a su corazón. ¿Por qué lo dejó entrar? No dejes entrar al diablo en tu corazón. No dejes que las ideas del mundo, no ignores las maquinaciones del perverso. Él no está jugando, él no juega, él busca cualquier oportunidad. Cuando estás debilitado, cuando no te congregas, cuando no oras, cuando no te
Dios,